Hoy conversamos con... Mariano Nadadowski es especialista en educación, ha sido diputado electo por la ciudad, no llegó a asumir, fue ministro de Educación de la ciudad. Mariano, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, la verdad es que acá en el programa habitualmente te diría que por lo menos un par de veces al mes hablamos con alguien de educación. Pero ahora estamos de alguna manera en el marco de estas tomas de los colegios, algunas como las del Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini inexplicables, porque ni siquiera estaban afectados por las reformas educativas a las cuales resistían. Y quería empezar la conversación un poco por ese lado, Mariano, porque me dicen que vos sos un poco el autor intelectual de esta reforma. ¿Es así? No. ¿No? ¿Es una exageración? No, tampoco. No soy el autor intelectual. ¿Cómo surgió ni intelectual ni material. ¿Cómo ni surgió? Eficiente ni final para todas las categorías aristotélicas. No, a ver, esto es esta reforma tiene una historia larga que voy a tratar de resumir. En los 90 se sanciona la Ley Federal de Educación y cambia la educación primaria y la secundaria por la EGB y el polimodal, famoso polimodal que cambiaba la escuela secundaria. Todas las provincias acatan la decisión del polimodal y modifican la estructura de sus viejas escuelas secundarias, en lo que para mí fue un gran error. Sí. Bueno, hoy ya no hay casi dudas, 20 años después. Casi dudas. Yo publiqué en el año 96 un libro, diría que prácticamente en soledad, porque la verdad que el consenso era favorable a eso, por eso también tenemos que ver el péndulo argentino funciona así. Y las provincias realmente aplicaron ese polimodal con resultados muy malos, excepto algunas provincias, en parte Neuquén, en parte Río Negro y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no la aplica? Primero por un motivo político, en ese momento estaba De la Rúa en el gobierno, claro, y dos excelentes ministros de Educación como el profesor Sanguinetti y el profesor Mario Giannoni, y por otro lado porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una riqueza en su tradición centenaria de escuela secundaria que le hace mucho más difícil transformarla sobre la base de un requerimiento general. En ese momento eran 8 orientaciones sobre 160 orientaciones que tiene en realidad la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, tanto por motivos políticos como por motivos pedagógicos. Cuando decís orientaciones, ¿a qué nos referimos? Perito mercantil es una. Ok. Bachillerato con orientación docente es 2. Claro. Técnico, mecánico es 3. Y así hasta 160. En el mundo no hay tanto. Sí, y hay más también. En el mundo nadie se preocupa demasiado por el nombre de los títulos. Ni por estas cuestiones burocráticas. Sobre todo en países federales como Canadá, propio Estados Unidos. Cada estado, cada provincia tiene su propio régimen y no hay demasiada preocupación. Puede haber, puede no haber, en general no es un tema y al contrario, lo que se apunta es a una mayor diversidad. Entonces, bueno, estamos en los 90, ahora en los 2000 viene la consabida y típica contrarreforma argentina, entonces el kirchnerismo resuelve hacer todo lo contrario de lo que se había hecho antes, que es lo que generalmente resuelven los gobernadores, ¿no? En la Argentina, tenés razón. Exactamente, el péndulo argentino clásico. Marcelo Diamond lo definió muy bien hace 25 años. Ahí el gobierno el Congreso en realidad deroga la Ley Federal de Educación y plantea una nueva ley, que es la Ley de Educación Nacional del 2006, que tiene un capítulo sobre la nueva escuela secundaria, NES, porque a todo además hay que poner alguna sigla. La nueva escuela secundaria, desde la ley se plantea que las provincias tienen que cambiar su escuela secundaria, modernizarla, y se le encomienda al Consejo de Ministros, Acuerdo Federal de Ministros de Educación, que haga ese cambio. Entonces, en el año 2009 se firma un acuerdo de ministros para cambiar la escuela secundaria. Acá te pido, es muy útil esto que nos estás contando, porque los oyentes no conocen toda esta historia. Entonces, la primera pregunta que me surge es si en las provincias el nivel profesional técnico de los ministros es el adecuado, porque no debe ser parejo eso en todo el país, ¿no? Sí, hay de todo. Hay ministros que no tienen ninguna formación en educación, y que tienen equipos más débiles, otros que son educadores importantes, otros que tienen equipos más fuertes. Sí, es de todo.
Pero el Acuerdo Federal de Ministros está regulado por el artículo 118 de la Ley de Educación Nacional, que en mi opinión y la de muchos es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice que si los 2/3 de los ministros provinciales deciden algo, el conjunto de las provincias lo tiene que acatar. Y eso contradice las facultades no delegadas de la De Constitución. la Constitución, incluso algunas directamente delegadas, como el artículo 5, que dice que las provincias se dedican de la educación, en aquel momento educación primaria, pero a partir de la reforma del 94 también educación secundaria. Entonces hay un problema de constitucionalidad, y además hay un problema de sentido común. 2/3 de esas provincias pueden quedar afuera: la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán, y con eso queda fuera el 80% de la población de la Argentina. Claro. Y además hay un problema también, que es que el ministro de Educación en algunas provincias tiene acuerdo de la legislatura, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o en Neuquén, pero la mayoría es un cargo político a título de decreto. Claro, que por ahí es ministro hace 2 meses o 3, no por hay ejemplo, una continuidad. va y vota algo, y no es que tiene un mandato formal para votar eso, no es que hay un decreto del gobernador resolviendo votar algo. Lo que a mí ya me convenciste, ese artículo 118 es un disparate. Para muchos de nosotros es un disparate, pero bueno, así están las cosas. Entonces, en ese escenario, el Consejo Federal de Educación, el Acuerdo Federal de Ministros, por unanimidad, aprueba el cambio de la escuela secundaria. En esa época yo era ministro y yo apoyé ese cambio. Ahora, ¿qué dice respecto de las orientaciones, que es el gran problema que hay ahora en la capital? Lo que dice es que va a haber solamente 10 orientaciones, punto seguido. Las provincias que quieran hacer menos orientaciones pueden. Y las que quieran hacer más también pueden. Después dice, se podrán modificar las orientaciones con acuerdo federal. O sea que en realidad el artículo acepta por lo menos una interpretación controversial. Eso me recuerda el programa presidencial de John Fisher Kennedy, que se componía de 40 puntos, 39 muy sesudos, y el 40 decía: los 39 puntos anteriores podrán ser modificados cuando así lo requiera el superior interés de la nación. Con lo cual es eso. Era bien amplio el programa de campaña de John Fisher Kennedy. Acá pasa exactamente lo mismo, y la verdad que eso fue muy negociado, fue exprofeso, justamente porque si no es muy difícil contener 24 provincias en 10 orientaciones. A las provincias que habían hecho el cambio al polimodal les venía bien, pero a las que no, particularmente la ciudad de Buenos Aires, se presentaba el mismo problema. ¿Qué hacemos con 160 orientaciones? Y las mandamos a 10. Entonces ese artículo, en mi opinión, acepta distintas interpretaciones. La interpretación que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires es que hay que acatar las 10 orientaciones, o a lo sumo dicen ahora 17, pedir por 7 más. Lo cual es un problema, porque supongamos que el Consejo Federal no acepte las otras 7. Entonces la provincia estará en un conflicto. El que nos explica todo esto es Mariano Narodowski, que es un especialista en educación, toda la vida dedicada a la educación, que además estaba casado también con quien fuera después ministra de Educación de o sea que en esa casa se hablaba de educación muy a menudo. Demasiado, por decir. Hace 10 años ya nos divorciamos. Sí, pero vivieron muchos años hablando de educación. Lo que quise expresar en realidad, Mariano, es que tenés toda una vida dedicada a estudiar este tema. Yo entré a un establecimiento educativo a los 3 años y todavía sigo. Esa es mi vida. Claro. Y a los chicos, a los estudiantes, ¿qué les cambia que haya 10 o 17? ¿Eso arruina sus vidas? ¿Las mejora? Porque tanto lío, es decir, quemar iglesias, plantear situaciones bochornosas. Son dos cosas distintas. Pero ¿qué les cambia? Quiero saber. Después, si querés, entramos específicamente en el tema de las tomas y la barbaridad de las tomas, la barbaridad de la quema de iglesias. No, la verdad que para muchos de nosotros no está claro en qué cambia la escuela secundaria cambiando de 160 a 10 orientaciones. No está claro. El ministro Sileoni lo que dice es que así se resuelve el cambio de escuelas de los chicos de una provincia a la otra. No es un argumento muy convincente desde el punto de vista pedagógico, porque me imagino que los ministros se pueden poner de acuerdo en algún mecanismo administrativo para que cuando sea Tampoco la Argentina es un país de tanta migración, ¿no? Tampoco es un país de tanta migración. Si fuera los Estados Unidos yo te entendería, porque la gente en los Estados Unidos se muda 5 o 6 veces de estado en su vida. Pero y en los Estados Unidos no hay ningún problema con esto, porque lo que importa son las pruebas, los exámenes que rinden el CAT y algunos otros exámenes que rinden los estudiantes, con lo cual no importa qué título final tenés.
Aquí, como no tenemos ninguna de esas evaluaciones, lamentablemente, entonces sí importa el título, pero me parece que no hace falta, para cumplir ese objetivo, que es uno de los que se plantea, no hace falta dar vuelta a todo el sistema educativo, me parece que hay formas más sencillas. Y la verdad que en general no se ha explicado, no digo que no lo sea, pero no se ha explicado públicamente en qué mejora el cambio. Tampoco en qué empeora, ¿no? Y tampoco en qué empeora. O sea que en realidad lo que hay detrás de las tomas, y ahora sí te digo, para cerrar este bloque, te propondría que hablemos un poco de la barbarie de las tomas, y el que pregunta tomó su colegio en el 73, pero está muy arrepentido y lo he expresado muchas veces, ¿no? ¿Y en qué escuela era? Nacional Vicente López. ¿Y cuántos eran tomando la escuela? 12, 15, los quinto años decidimos todo. Eran poquitos. Claro, Porque yo entré en el Mariano Acosta en el 74, Ajá. y nosotros somos la generación demasiado jóvenes para tomar escuelas, demasiado viejos para escuchar a Virus en los 70, claro, en los está 80, muy claro. somos una generación del medio. Y en el Mariano Acosta sí había habido tomas de 1000 alumnos. O sea, fue realmente una toma. No, la toma participó todo el colegio, pero los que decidieron la toma fuimos 12. Ni hablar. Pero eso es una... Esos 3 días nos quedamos todos en el colegio. Bueno, eso es una diferencia muy importante. No es que yo esté a favor de la toma, pero acá claramente es una minoría la que lo decide y es una minoría la que lo lleva adelante. Y de última no es un mecanismo, la asamblea no es un mecanismo democrático. Yo estoy en contra absolutamente de la toma de colegios, pero si uno viera una mayoría, hubiera realmente un movimiento importante, uno pensaría, aún estando en desacuerdo, pensaría que ahí hay una identidad que se está sublevando contra algo. Acá claramente no sé, para mí no parece que no es el caso. Acá lo que hay, yo lo puse en una columna de La Nación la semana pasada, acá lo que hay es un grupo de chicos que con la anuencia de la mayoría, generalmente son 50 o 100 por escuela, en escuelas de 1500 chicos, claro, que son los que se quedan solos, y a mí me parece que ese es el problema, no están acompañados por sus padres, no están acompañados por sus educadores, los adultos nos borramos absolutamente de la situación, y yo creo que en ese borre que tenemos los adultos, después pasan las cosas que pasan, como el caso de la iglesia de San Ignacio. Me parece que ahí claramente hay un grupo de adolescentes que están solos, sin contención, muy confundidos, y que hacen lo que no tienen que hacer en un contexto en donde no se puede separar la toma de lo que pasó en la iglesia. Es el mismo fenómeno. Mariano, te pido 2 minutos de paciencia, vamos a presentar los auspicios del programa y seguimos conversando con Mariano Narodowski sobre el tema educación, con la pregunta que yo quiero que él me empiece a contestar: ¿para qué educamos en realidad? Porque detrás de esto hay un gran debate que no siempre se explicita.